Y confío que esta clase de hoy les va a ser de bendición. Vamos a continuar hablando de enfermedades. La semana pasada las nombramos como funcionales. ¿Sí? Podemos hablar, no sé, de la angustia, el dolor emocional, bueno, muchos aspectos este, muy pertinentes al día de hoy, ¿no? En nuestras iglesias, este, muchos, muchos de nosotros, muchos de ustedes conocerán, y de pronto ustedes mismos que están escuchando, eh, están han recurrido a doctores para que les ayuden con el tema de eh, drogas o medicinas psicotrópicas que se llaman, para ayudarles a lidiar con ciertas, bueno, con ciertas, digamos así, dolor, llamámosle dolor emocional, ¿no? Y de eso queremos hablar, por eso le llamamos a esto entendiendo nuestras emociones, porque realmente no nos entendemos muy bien. Ese es el aspecto cuando la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y que ¿quién lo conocerá? Seguramente el aspecto más confuso para nosotros mismos de nuestro corazón es el aspecto este de las emociones. No entendemos lo que nos pasa, qué me está pasando, por qué me pasa esto, ¿no? Leo del libro que yo les había mencionado la semana pasada, que me gusta muchísimo, escrito por dos mujeres. Yo les mencioné, se llama ¿Podrá la medicina detener el dolor, calmar el dolor? Y habla de hallando, dice, encontrando la sanidad de Dios para la depresión, la ansiedad y otras emociones que están doliendo, ¿no? Algo así. Y en este libro, una de las autoras, que es psiquiatra, era psiquiatra como inconversa, bueno, es psiquiatra, pero yo les conté la semana pasada, ella era inconversa y ella tomaba medicación psiquiátrica para la depresión, sufría depresión, y su hermano también, yo les conté, eso cuenta en el prólogo del libro, y al final su hermano, ella, mientras luchaba con la depresión, conoció a Cristo y salió a flote, digamos, no con la medicina, sino con el Señor. Pero su hermano nunca salió a flote, y un día ella, lamentablemente, le recibió la noticia de que su hermano se había suicidado, y la psiquiatría nunca le pudo ayudar. Entonces ella, siendo psiquiatra, le pegó tan fuerte eso, le afectó tanto, que decidió escribir y dedicarse y profundizar y enseñar y dar conferencias, explicando cómo la Biblia nos puede ayudar a resolver estos problemas, ¿no? Ese es el trasfondo de este material, de ahí saco la mayoría de esto que voy a enseñar hoy. Pero comenzando uno de los capítulos, dice que terminó ella de dar una conferencia y se le acercó una mujer llamada Julie, dice ella, y le dice, este, por favor, me podría dedicar unos minutos, le quiero pedir consejo sobre lo que me está pasando, estoy pasando por mucha depresión y quisiera que usted me ayude. Entonces esta señora le dice, bueno, por favor, la escritora del libro, ¿no? Le dice, ¿puedes contarme cómo comenzó tu problema? Y la mujer le dice, esta Julie le dice, no estoy segura. Un día empecé a sentirme triste sin razón aparente. Con el tiempo perdí el apetito y tuve dificultades para dormirme a la noche. Y ahora yo lloro a menudo, sin razón. De golpe me pongo a llorar. Mi médico me dice que tengo depresión y que necesito tomar medicamentos para curarla. Y le pregunta a esta mujer que ha escuchado la conferencia, dice, ¿usted cree que la medicina me puede ayudar? De ahí sale el nombre del libro, ¿no? ¿Podrá la medicina ayudarme? Y entonces dice Laura, una de las autoras del libro, se llama Laura Hendrickson, la psiquiatra. Le pregunté sobre cualquier cosa que pudiera haber sucedido poco antes del inicio de esos síntomas, dice. Y me dijo que no podía pensar en ningún cambio significativo que hubiera ocurrido en su vida. Luego le hice algunas preguntas generales sobre su matrimonio, su familia, trabajo, etcétera, la fe. Y Julie me dijo que se sentía atrapada en un matrimonio sin amor. Además, su hijo de 10 años era un problema de conducta en la escuela. Su hija adolescente había sido sorprendida abusando de drogas ilegales. Julie también me dijo que estaba preocupada de que pudiera ser despedida de su trabajo muy pronto. En cuanto a mi fe, me dijo Julie, realmente estoy luchando con por qué Dios permitiría que todas estas cosas me sucedieran. ¡Wow! Le dice Laura, tienes muchos problemas serios. Creo que muchas personas se verían tentadas a perder el corazón, a desanimarse, ¿no? Y cuestionar su fe en Dios,
si tuvieran incluso algunos, solo algunos de tus problemas. Y entonces esta señora Julie le dice, no, dice, eso no es todo. Quiero decir, tengo problemas, claro que sí, pero creo que además de eso tengo una enfermedad y estaría deprimida. Yo estaría deprimida, dice la señora esta Julie, incluso si no tuviera ninguno de estos problemas. Mi médico dice, esto es textual lo que le dice esta mujer, Julie, mi médico me dijo que cuando la depresión viene sobre uno, así de la nada, de esta manera como me pasa a mí, de la nada, es una enfermedad, no son solo los problemas. Dijo que cuando esto sucede, significa que necesito medicamentos. Me encanta esta historia para empezar de lo que vamos a ver hoy, porque una vez que veamos toda la clase, espero que me acuerde yo de volver a mencionarla, para que ustedes vean cómo detrás de estos conceptos de esta señora Julie hay un modelo que no representa la Biblia, de cuáles son las causas de nuestros problemas. ¿Sí? Vamos a tratar nosotros, para hablar de nuestras emociones, vamos a tratar de ir a la Biblia, tratar de entender cómo hay dos modelos contrapuestos, que es el modelo, digamos, secular y el modelo bíblico, que no son iguales, por supuesto que no, pero no solo no son iguales, son hasta contradictorios. Y lamentablemente, la mayoría de las personas aceptan el modelo secular, incluso dentro de las iglesias. Nosotros mismos, a lo mejor que ustedes que están escuchando, sin darse cuenta, han llegado a adoptar un modelo secular sobre cómo somos los seres humanos, donde encaja, digamos, la parte material, la parte inmaterial, las emociones, los sentimientos, los verdaderos problemas de dónde surgen y cuáles, por ende, cuáles son las soluciones, ¿no? Es muy importante que entendamos. Yo supongo que la semana que viene vamos a seguir con estos temas y no prometo, pero me gustaría a mí continuar cuando retomemos en febrero o en marzo, continuar un poco más. Pero necesitamos, para poder hablar sobre diagnósticos o sobre las verdaderas causas de los problemas que tenemos la mayoría de las personas, necesitamos tener una base muy sólida de lo que la Biblia dice sobre cómo somos los seres humanos. ¿Sí? Y eso es lo que quisiéramos hacer al principio y después conectar, ¿no?, con estos asuntos. Entonces pensemos por un momento, tratemos de evaluar lo que la Biblia dice sobre cómo estamos constituidos los seres humanos. ¿Sí? Nosotros, sin vergüenza, tenemos que admitir que nuestra visión de la vida, de las personas, del ser humano, parte de una presuposición fundamental, básica, que no se va, es inmutable, es una convicción teológica, que la Biblia, la palabra de Dios, es verdadera, no miente, tiene razón. Es palabra de Dios y Dios sabe, y nos conoce más que nadie, y sabe cómo somos, y le creemos a la Biblia. ¿Sí? Alguno dirá, bueno, pero eso no es científico. La ciencia no tiene presuposiciones. Claro que las tiene. Claro que sí. El modelo científico, digamos así, parte de la presuposición de que Dios no existe, que el hombre no tiene un espíritu ni un alma, que no existe la vida eterna, etcétera, que el pecado es un invento y todas esas cosas. Esas son presuposiciones porque la ciencia no las puede demostrar. De manera que ambos sistemas necesariamente se basan en presuposiciones. ¿Sí? El nuestro es que la palabra de Dios es verdadera. Y de allí, entonces, vamos a tomar nuestra información para diagnosticar apropiadamente quiénes somos nosotros, cómo estamos constituidos y los problemas de dónde surgen. ¿Por qué razón? ¿No? ¿Cuál es la causa, según lo que dice la Biblia? ¿Está bien? Nuestro ser, según la Biblia, consiste de dos partes. El cuerpo físico, externo, la persona externa, y la persona interior, la parte material, el cuerpo, y lo inmaterial, que es lo interior. ¿Sí? O invisible, intangible, digamos, no sé. Material e inmaterial. ¿Está bien? No quiero desarrollar mucho acá, pero si alguno de ustedes después anótelo ahora, si quiere, y en el momento de preguntas y respuestas desarrollo un poquito más. Si alguno de ustedes cree o le han enseñado y cree que tiene los fundamentos, digamos así, tiene los justificativos bíblicos para creer que la persona es tres partes, no dos. Me gustaría mostrarles que no, que la Biblia enseña que somos dos partes. Parte material, que es el cuerpo, y parte inmaterial, que es alma, espíritu, corazón, mente, etc. ¿Sí? No es que hay
la gente que piensa que son tres partes, los seres humanos, dice que es cuerpo, alma y espíritu, como si fueran tres partes separadas, y no es el énfasis bíblico, no lo es. Básicamente, no quiero argumentar demasiado acá, pero piense usted cuando Dios crea al ser humano, solo se habla de dos partes, que tomó del barro, de la tierra, hizo el cuerpo y después sopló aliento de vida, la parte inmaterial. No se habla, en ningún momento se distingue cuando empezó a haber, además de alma, espíritu. ¿Sí? En fin, esto es muy importante. Y hay otros argumentos que podemos dar, y yo les puedo recomendar libros para leer muy sencillos, pero muy claros, por la forma en que muestran la evidencia bíblica. Es muy importante porque, y lo menciono acá, pero no es el tema de esta clase, pero lamentablemente cuando consejeros bíblicos o teólogos incluso, que son conservadores, han abrazado este modelo de tres partes, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Lamentablemente toda una escuela de consejería bíblica que se llama integracionista, porque mezcla la Biblia con la psicología, se basan justamente en creo yo, mala interpretación de la Biblia de que somos cuerpo, alma y espíritu. Y dicen, los médicos son para el cuerpo, los psicólogos para el alma y los pastores y la Biblia para el espíritu. No es la manera apropiada. ¿Sí? Vayan anotando si ustedes quieren, ahora mismo, si alguna duda tienen de esto, después lo hablamos, ¿no? Pero claramente en la Biblia se habla de dos partes, parte material e inmaterial. Muchos pasajes hablan indistintamente del alma como del espíritu. ¿Sí? En algunos pasajes, funciones que se le atribuyen al alma, en otros se le atribuyen al espíritu, etcétera. ¿Sí? Etcétera. No me quiero extender porque nos va a faltar tiempo después para otra información valiosa también. ¿Sí? Entonces, básicamente, tenemos una parte exterior, digamos corporal, tangible, palpable, y una parte impalpable, que sería la parte inmaterial, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras emociones, ¿sí? Eso sería lo inmaterial, lo interno. La Biblia a veces le llama mente, a veces le llama corazón, pensamientos, ¿sí? La persona externa es la que todos ven, la que todos conocen, en un sentido lo que nos distingue, ¿no? El cuerpo físico. Y por supuesto la persona interna es lo que realmente somos nosotros, lo que Dios ve, y lo que hace, lo que forma nuestro carácter, nuestros valores, nuestra manera de ver la vida, de pensar, etc. ¿Sí? A veces le llama corazón la Biblia, a veces le llama alma, a veces le llama mente, a veces espíritu. ¿Sí? Este es el verdadero ser que sos vos, que soy yo. Fíjense en Lucas 6:45, dice, bajo un poquito acá. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que define a una persona, en este caso, en este ejemplo de Jesús, es lo que está en su corazón. ¿Sí? Si el corazón es malo, el hombre, le dice acá a Jesús, es malo. Si el corazón es bueno, el hombre es bueno. ¿Sí? Eso es lo que nos define. Es el asiento de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. ¿Sí? Ese es en lo interior, lo inmaterial, ¿verdad? Y es también con lo que interactuamos con Dios, con nuestro ser interior. Tampoco la Biblia hace, a ver, la Biblia, si bien nos enseña que somos parte material y inmaterial, nunca hace un énfasis en que somos dos partes, sino siempre es uno. Digamos, la visión bíblica es holística, que se dice, somos un ser, ¿sí? Integrado. Y vamos a ver hoy que hay una interacción inevitable entre el físico, lo físico, y lo no físico y viceversa, ¿sí? Lo que me pasa en el cuerpo afecta a lo inmaterial y lo inmaterial afecta al cuerpo. ¿Sí? Pero interactuamos con Dios con lo inmaterial. Primera Samuel, ustedes conocen este pasaje 16:7, cuando Samuel va a elegir rey, ¿no? Dios le manda a elegir a rey y elige a David. Y Jehová respondió a Samuel, no mires, perdón, lo bajé acá, no mires acá, a su parecer ni a lo grande de su estatura, lo externo, ¿no? Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, corporal, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? Y bueno, solo dos pasajes, pero está lleno en la Biblia, ustedes pueden pensar.
Hebreos 4:13, después que habla de que la palabra de Dios, aquí es uno de los pasajes, ya que lo tenemos acá, lo uso para argumentar. De este es uno de los pasajes de donde se saca que son tres partes las personas, y también de Primera Tesalonicenses, creo que es 5:23, cuando habla de espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Acá dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, noten, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, yo quiero leer el 13, pero ya que estamos acá, lo menciono. Acá algunos dicen, noten, acá el alma es una cosa y el espíritu es otra. Bueno, pero justamente este es el énfasis que quiere hacer el autor de Hebreos, que es tan precisa la palabra de Dios, que separa lo que es inseparable, el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, que es lo mismo. Los tuétanos y las coyunturas es lo mismo, en un sentido, y el alma y el espíritu lo mismo es. Está diciendo que la palabra es asombrosamente precisa en su poder penetrante en nuestro corazón. Porque también dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De nuevo, o sea, lo anterior es para llegar a este punto, que es impresionante lo sutil que puede ser esta espada. No es que entra en el corazón y hace un desastre y desmiembra, digamos así, hace una carnicería, sino que hace algo, una obra precisa, increíble, como un bisturí de un cirujano, ¿no? Y entonces dice, y no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es muy interesante. Acá está hablando de las intenciones del corazón, y eso está abierto a los ojos de Dios. Nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, dice que no está todo abierto y visible a los ojos de Dios. Muy interesante. ¿Sí? Y bueno, y hay muchos pasajes que hablan justamente de eso, de cómo Dios, por ejemplo, bendijo a David porque también veía su corazón. Leemos, por ejemplo, el Salmo 42 y 43, que justamente habla de la depresión, y el salmista le habla a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Sí? ¿Por qué te aflige? ¿Por qué estás así? Y le habla, hace un soliloquio, habla con su alma, porque esa es la verdadera persona que somos, donde decidimos las cosas. Y tenemos esa capacidad dada por Dios de ser autoconscientes de lo que hacemos. ¿Por qué estoy diciendo lo que digo? ¿Por qué dije eso? ¿Estoy loco? ¿Qué me pasa? Etcétera. Tenemos esos diálogos internos, y es muy común eso ver en el libro de Salmos, y es muy común también ver justamente que ese es el aspecto de nuestro ser que tiene comunión con Dios, ¿sí? Comunicación con Dios, amor a Dios, obediencia a Dios, etcétera, o desobediencia a Dios. ¿Correcto? Bueno, lo que estábamos diciendo hoy, y a esto vamos para entender un poco cómo se conectan las emociones con lo que nos pasa, ¿no? Hay mucha interacción, según la Biblia, entre nuestro cuerpo físico, material, y nuestra persona interior, inmaterial, ¿sí? Me parece que es bastante obvio. La semana pasada yo leí parte de un capítulo de un consejero hablando de cómo cuando estamos nerviosos nos transpira las manos, nos ponemos, no sé, nos tiembla el cuerpo, etcétera. Impresionante, porque es una, digamos, el miedo que me da hablar en público es una construcción que yo me hago, una interpretación de una situación que me produce nervios, me produce miedo, y ese miedo enseguida se manifiesta en forma física. Asombroso eso, porque hay una conexión. Y viceversa, ¿sí? Viceversa, de pronto cosas que me pasan en el ámbito físico enseguida repercuten también en mi ser interior. Por ejemplo, si tuviera un dolor cerca del pecho, también mencionamos la semana pasada, o palpitaciones, que de pronto no serían nada malo, pero yo me empiezo a hacer el bocho de que tengo algún problema en el corazón, y eso me puede empezar a producir, por esa misma ansiedad y ese temor, eso que no conozco que me está pasando, me puede empezar a producir efectos en lo inmaterial, de nuevo, por no saber lo que me está pasando, ¿verdad? Nuestro cuerpo puede influir en nuestra persona interior, y nuestra persona interior influye en nuestro cuerpo, para ambos lados, ¿sí? Es muy importante eso entender. Cuando después vamos a hablar de estas enfermedades, entre comillas enfermedades, que aparentemente se están alojando no en la parte física, sino en la parte inmaterial, ¿sí? Parecen ser enfermedades y están conectadas justamente con las características de una enfermedad, porque tienen síntomas físicos
porque hay una interacción, otra vez, entre lo inmaterial con lo material, ¿verdad? La Biblia enseña claramente que nuestra persona interior, que es invisible a los ojos, no nuestro cerebro es visible, nosotros no lo vemos porque tenemos un cráneo, pero por supuesto un cirujano lo vería, ¿no? Es algo, es material, el cerebro es material. Mi mamá le gustaba mucho hacer bocaditos de seso, compraba y es algo obvio, es un asunto, es algo material, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia enseña, entonces, retomando, que nuestra persona interior es la fuente de nuestros pensamientos e intenciones. Recién leímos ahí en Hebreos 4:12 que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De ahí sale, de la parte, bueno, corazón se le dice no al órgano, en la Biblia, no al órgano físico, sino es una palabra que engloba todo, justamente todo el ser interior de una persona, es el corazón. De ahí salen los pensamientos, de ahí salen las intenciones, ¿sí? Nuestras emociones también, dice Romanos 9:2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Allí es donde está la tristeza y el dolor, en su corazón, en su ser interior, ¿sí? Entonces tenemos los pensamientos, las intenciones, las emociones están en el corazón, ¿sí? Y también nuestras decisiones. Mateo 15:18 dice, porque lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, decisión, los adulterios, decisión, las fornicaciones, decisiones, los hurtos, decisiones, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, etc. ¿Sí? Solo para mostrar de nuevo, fíjense la frase esta, de la parte interior llamada corazón salen los pensamientos, las intenciones, las motivaciones, si queremos en lugar de intenciones, las motivaciones, las emociones y las decisiones que hacemos. Todas surgen de nuestro ser interior. Que, de nuevo, después cuando hablemos del modelo científico, digamos, que son imposibles de medir con aparatos. Son imposibles de medir. No hay un detector de mis motivaciones, no existe. ¿Sí? Es algo inmaterial, invisible a los ojos y a los aparatos, por lo menos hasta ahora que se sabe y que se conocen. ¿Sí? Esto es muy, muy importante esto. Y de nuevo, la Biblia usa distintos nombres para hablar de este ser interior. El más usado quizás sea corazón, ¿sí? Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es el centro de nuestro ser, ¿sí? Le llama a veces pensamientos, a veces le llama el alma, a veces le llama el espíritu. Es muy interesante. Por ejemplo, cuando allá fíjense, esperen, vamos a buscarlo acá nomás. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué interesante, ¿y por qué no menciona el espíritu acá? Siendo que es el gran mandamiento, el más importante de todos, y supuestamente en esta construcción falsa, yo creo de nuevo, de cuerpo, alma y espíritu, supuestamente con el cuerpo interactuamos con el mundo físico, los objetos, etcétera, que es el que atiende el médico, con el alma interactuamos entre nosotros, en esa idea, entre las personas, y con el espíritu interactuamos con Dios, dicen ellos. Y acá está hablando del mandamiento más importante de todos, que tiene que ver con nuestro amor a Dios, y no menciona el espíritu. Habla del corazón, del alma y las fuerzas. Pero también acá nos ayuda a ver que no necesariamente, acá, si vamos a hacer, digamos así, una distinción precisa, no necesariamente el corazón es distinta del alma y es distinta de las fuerzas, y además es distinta del espíritu. No necesariamente, no sé si lo pueden ver. Está hablando de la parte inmaterial, ¿sí? Corazón, alma y fuerzas. Interesante cuando vamos, déjeme ver, creo que es en Marcos, déjeme ver si lo agarramos acá. Marcos 12:30 dice el Señor, noten acá, cómo lo reinterpreta el Señor o lo cambia, se ve que no es tan importante, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Le agrega mente el Señor a las palabras de Deuteronomio, que eran corazón, alma y fuerzas, y ahora le agrega mente. Es decir, de nuevo, cuidado con esto de agregar partes, ¿verdad? Mucho cuidado. Pero bueno, un interesante texto para decir, de nuevo,
o para mostrar que la Biblia a veces usa indistintamente la palabra corazón, la palabra alma, la palabra mente, ¿sí? A veces la palabra espíritu, para hablar de nuestro ser inmaterial, de nuestro ser interior. ¿Sí? Si lo viéramos en forma de gráfico, podríamos mencionar esto, miren. Nuestra persona interior la dibujo con un corazón, simbólico obviamente, porque es inmaterial. Con eso interactuamos, bueno, acá se me le agrandé la letra, no importa. Interactúa con Dios, ¿sí? El corazón interactúa con Dios. Ahí es donde meditamos en el corazón, oramos en el corazón, etcétera, ¿no? Respondemos en el corazón, interactuamos con Dios. Pero también esta persona interior, los pensamientos, sentimientos y elecciones de la persona interior afectan a la persona exterior, ¿sí? Lo que estamos diciendo. Y acá puse la foto de una señora que parece un poquito angustiada o triste o ansiosa, no sé. Y nos afecta porque si en el corazón estamos mal, si yo estoy triste en el corazón, esta mañana yo me enojé con algo, una situación X, y veníamos, no con mi esposa, pero veníamos en el auto y mi esposa me dice, ¿por qué estás enojado? ¿Qué pasa? Y se dio cuenta, pero yo no dije nada, no había dicho nada. Como no fue tampoco un enojo con ella, yo no le dije nada a ella. Fue con otra persona, pero yo no quería. Pero se dio cuenta. ¿Por qué? Porque lo que me pasó en mi corazón se notó en mis expresiones faciales, de todo, no sé. La persona que te conoce y te observa sabe leer el lenguaje no verbal que se dice. Y la postura corporal, las expresiones faciales, la forma de hablar, quizás el tono de voz, las pulsaciones, presión arterial, temblor, etcétera, son afectados. Esto tiene que ver todo con el ámbito del cuerpo, con las cosas que pasan en nuestro corazón. Y viceversa, ¿sí? Como estábamos diciendo, cosas que pasan en nuestro cuerpo pueden afectar a la persona interior también, lo opuesto, ¿verdad? Si yo tengo un problema con ira, un ataque de ira, digamos así, me enfurezco, probablemente se me pongan los cachetes colorados, me sonroje, me pueda subir la presión arterial, claro que sí, y se va a notar, ¿sí? Me afecta el cuerpo. Y viceversa, ¿sí? Como decíamos nosotros, supónganse que, de nuevo, tengo palpitaciones y eso me pone ansioso, porque me da temor, ¿sí? O tengo un dolor físico, no sé, tengo un dolor en el vientre y no sé qué es, y me empiezo a hacer el bocho. Vaya a saber, no sé, tuve un familiar que tuvo cáncer, no sé, de colon, supongamos, y tengo ciertos problemas en esa zona y digo, y ya me empiezo a pensar, me empiezo a manejar de que tengo eso y voy al médico y me dan turno para dentro de 2 meses y estoy 2 meses que estoy desesperado, estoy mal, no sé. Y personas así a veces pasa, porque no tienen un diagnóstico y mientras no tengan el diagnóstico empiezan a tener todo tipo de problemas en su ser interior hasta que por fin se aclara lo que está pasando, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Veámoslo de otra manera, con otro gráfico, ¿sí? Según la Biblia, ¿no? De nuestra persona interior salen los pensamientos, lo acabamos de leer de Jesús, los sentimientos, las decisiones, y eso produce en nuestro cerebro, produce reacciones químicas. ¿Sí? Ya lo están estudiando y ya ustedes habrán escuchado. Por ejemplo, las endorfinas son ciertas hormonas que se producen en el cerebro cuando estamos enamorados, por ejemplo, cuando nos sentimos felices. Y notablemente, entre paréntesis, notablemente la neurociencia que estudia estas cosas han descubierto, por ejemplo, que una persona que se siente bendecida, digamos así, que tiene muchos amigos, o no sé, siente que su marido la ama y está tranquila, esa sensación de paz que en el cerebro se detecta justamente por las endorfinas, es casi idéntica a la que pasa en el cerebro de una persona cuando come chocolate. No sé si sabían eso. Interesante. Y eso explica por qué a algunos de ustedes les gusta tanto el chocolate. Claro, produce una sensación, cierta sensación de calma, etc. Cuando nosotros, ejemplo también, cuando nosotros tenemos hambre, algunas personas se ponen muy fastidiosas. A algunas personas a mí me da sueño cuando tengo hambre, mucho sueño. Y como y se me va el sueño, a veces. A veces me da más sueño. Pero hay personas que cuando tienen hambre se ponen muy irritables, muy. Y viceversa. La sensación de saciedad. Tenemos terminaciones nerviosas en las paredes del estómago. Y cuando el estómago, cuando está satisfecho, eso enseguida envía mensajes al cerebro y da la sensación de satisfacción también, de llenura. Cuando decimos no estoy satisfecho y
y lo vemos con un bebé es muy lindo. Cuando un bebé termina de ser amamantado, que parece estar borracho, ¿no? Que parece que está en el limbo, no sé, una cara de placer pone. Bueno, eso es en el cerebro empiezan a suceder cosas, ¿sí? Y bueno, lo mismo, sentimos culpa, algo pasa en el cerebro, y etcétera, ¿no? La ira, etcétera. Hay reacciones químicas que se pueden medir cada vez más, ¿sí? Se ve lo de las endorfinas, se puede ver y detectar el tema de la dopamina, que eso hoy se usa muchísimo en esas investigaciones para tratar de desentrañar el tema de las adicciones. Una persona es adicta a algo, realmente lo que produce adicción, la adrenalina produce adicción, que a veces es una hormona también que se segrega en nuestro cuerpo cuando estamos en situaciones de peligro, de riesgo. Hay gente que es adicta a ese tipo de cosas, a la velocidad, etcétera, a las alturas, etcétera. Pero muchas otras adicciones tienen que ver con la dopamina también, que es una reacción química en el cerebro, ¿sí? Y estas reacciones químicas que se producen en el cerebro, de alguna manera entonces moderan o median también cosas que suceden en nuestro cuerpo, expresiones faciales, el habla, la postura corporal, las respuestas físicas. Por ejemplo, la cara de un bebé cuando está satisfecho, ¿no? Después de haber comido lo suficiente, ¿no? Y se queda dormido, y antes de quedarse dormido está como medio abombado, así que bueno, de nuevo, afecta sus expresiones faciales, afecta a todo, ¿verdad? Y a su vez, como estamos diciendo, porque esto digamos, es un camino de ida y vuelta, lo que hicimos en este gráfico es agregar, a diferencia del anterior, este era un gráfico de ida y vuelta, ahora agregamos un triángulo, porque agregamos el cerebro, ¿sí? La persona exterior también afecta a la persona interior, ¿sí? Muy interesante. Pero es muy importante entender esto, porque noten ahora, esto es lo que según la visión bíblica, este es el cuadro según la visión bíblica, y este es el cuadro según la visión científica, digamos así, o secular, científica secular, o materialista se le llama, ¿sí? La visión, así se dice técnicamente, la visión materialista del hombre, materialista en el sentido no del dinero, sino de que el hombre solo es materia, no es nada espíritu, nada inmaterial, todo material, ¿sí? No existe lo inmaterial, solo lo material. En la visión materialista solo existen el cerebro, que es un órgano físico, donde se producen reacciones químicas. Y esas reacciones químicas son las que producen los pensamientos, los sentimientos, las decisiones, ¿sí? Que afectan, obviamente, a la persona exterior, como decimos, expresiones faciales, etc., y viceversa. Por supuesto, esta visión también admite el camino de ida y vuelta. Lo que saca es la presencia de un alma, de una conciencia, ¿sí? Como algo que existe y al cual nosotros, de alguna manera, termina siendo la que conduce nuestra vida. En la visión materialista no es así. La química, en definitiva, es la que conduce nuestra vida, ¿sí? Muy importante entender esto, ¿sí? No sé si ustedes, no sé el trasfondo de cada uno de ustedes en cuanto a formación, ¿no? Pero es muy común hablar de esto, la visión materialista del hombre, ¿sí? Muy importante entender lo siguiente, miren, en la visión bíblica, que incluye la persona interior que no se puede detectar otra vez por la ciencia, sí existen reacciones químicas en el cerebro, están y son medibles, ¿sí? O sea, la persona interior, según la Biblia, la persona, nosotros, en nuestro corazón, se gesta todo lo que hacemos y decimos y hacemos, en definitiva, todas nuestras decisiones. Y eso produce reacciones químicas en el cerebro. Y esas reacciones químicas afectan, por medio de toda la sinapsis nerviosa, la intercomunicación, afectan reacciones físicas, transpiración en las manos, en la frente, etcétera, ¿no? Lo que sea. ¿Está bien? Ahora, ojo, el problema es cómo interpretamos, acá está el quid de la cuestión, cómo interpretamos estas reacciones químicas. Si son la causa o es un efecto. En la visión bíblica, esto es un efecto de lo que pasó en nuestro corazón. En la visión materialista, esta es la causa, de ahí sale lo que nos está pasando, del cerebro, de las reacciones químicas que hay en el cerebro. Entonces, por excluir, digamos así, por quitar este aspecto de la fórmula, los diagnósticos son distintos y las recetas, digamos así,
las soluciones son distintas. Porque si la causa de mis problemas está solamente en el cerebro, entonces la solución tiene que hacer intervenir en la química del cerebro. Ahora, si la causa no es el cerebro, sino el corazón, y el cerebro solamente es un mediador de estas, digamos, efectos, digamos, la causa está acá en la visión bíblica, y acá están los efectos, y acá están los efectos. Entonces, la solución para atacar de raíz un problema está en el corazón. Si yo elimino el corazón, entonces la solución está en atacar el cerebro, y eso solo lo puede hacer un doctor con medicina. ¿Sí? Es muy importante entender esto, por favor, por eso me tomo su tiempo. De ninguna manera, cuando lleguemos a ciertas conclusiones, decir cosas que podamos decir o que algún día más adelante digamos, o que alguien te diga, de ninguna manera eso significa que estamos minimizando lo que a vos te pasa, la angustia que vos tenés, la depresión, la tristeza, etc. No se trata de minimizar, decirte que no, que vos sos responsable, porque teniendo esto en el cuadro, aquí, bueno, aquí más que con medicina, acá, porque es el corazón nuestro, donde están los pensamientos, los sentimientos y las decisiones que salen del corazón, entonces esto a veces crea una resistencia muy grande en las personas que necesitan ser exhortadas amorosamente a decir, mira, tenés que cambiar tus pensamientos. Algo no está bien en las decisiones que has tomado, tenés que arrepentirte y tomar las decisiones correctas. Y hay personas que reaccionan muy violentamente a eso, como diciendo, pero vos no sos sensible, no tenés compasión conmigo. ¿Cómo me vas a hablar así? ¿No ves que estoy enfermo? Pero el diagnóstico bíblico es que si no hacemos nada con esto, va a seguir todo el ciclo funcionando igual, porque no salen de acá los problemas. Esto solo es un mediador de esas cosas, ¿sí? Y bueno, la medicina lo interpreta distinto. Y entonces la visión de la medicina es que todo lo que te está pasando a vos en estos sentimientos negativos, emociones de angustia, de tristeza, son enfermedades, porque son temas que no tienen que ver con las cosas que vos haces, las decisiones que tomás, sino es un desbalance químico en tu cerebro que tenemos que mejorar con medicina química. ¿Se entiende? El fenómeno está, o sea, en las dos, antes de pasar a lo que sigue, con ejemplos les voy a dar de otros aspectos. En las dos visiones, tanto la bíblica como la materialista, se pueden medir en ambos casos los impulsos en el cerebro, se miden, se descubren, sí que hay reacciones químicas en el cerebro, sí las hay. ¿Sí? El tema es la interpretación. Miren, les voy a dar, bueno, dos ejemplos. Uno de muy antiguo. En la antigüedad, las personas creían que el viento lo producían los árboles. El viento lo producían los árboles. ¿Por qué? Porque observaban. Cada vez que había viento, los árboles se movían. Entonces dijeron, bueno, los árboles que son seres vivos, y todos se daban cuenta que es así, porque van creciendo, es obvio, es un ser vivo, no es como una roca que siempre está igual. Como el árbol es un ser vivo, de pronto tiene la capacidad de moverse, y con ese movimiento, como un abanico, produce el viento. Y así muchos antiguos creyeron que los árboles producían el viento. No tenían el conocimiento para evaluar de que el viento se sucede cuando hay zonas de mayor presión y otras de menor presión, y eso hace que se mueva, grandes masas de aire se muevan de un lado al otro para equiparar la presión, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Confundían el efecto con la causa. ¿Por qué? El viento es el que mueve los árboles. El movimiento de los árboles es un efecto que produce el viento. Pero ellos, como a la simple vista parecía al revés, porque conectaron. Y entonces parecía que el movimiento de los árboles era la causa, no el efecto. ¿Sí? Lo mismo pasó en la historia de la física. Aristóteles enseñó otro ejemplo. Y no estoy malgastando el tiempo con esto, porque fíjense, porque estamos hablando de la ciencia acá. Y me parece muy interesante cuando uno estudia la historia de la ciencia, uno ve que a lo largo de la historia se han equivocado no una, sino un montón de veces, los científicos, y han ido perfeccionando los modelos de interpretación. Y al día de hoy, y siempre, digamos, en distintos periodos de la historia, la ciencia creyó que ya había descubierto todo lo que había por descubrir. Y no fue el caso. Cada tanto apareció alguien que dijo, no, estamos equivocados, muchachos.
esto está mal interpretado y por culpa de esto no hemos podido resolver todos estos problemas. Y propusieron una nueva solución que al principio fue resistida y al final eso permitió avanzar. Bueno, esto sucede con la física. Sobre todo, uno de los grandes enigmas de la física de la antigüedad era lo que se llamaba la mecánica celeste, es decir, el movimiento de los planetas. ¿Cómo puede ser que los planetas no se choquen? ¿Cómo puede ser que no se vayan quedando sin energía y vayan cada vez, las órbitas se van haciendo cada vez más chiquititas hasta que chocan con la Tierra? ¿Cómo puede ser? Que no. Bueno, todo el modelo antiguo de la ciencia se basó principalmente en las ideas de Aristóteles. Y Aristóteles dijo lo siguiente, escuchen esto, mirando, ¿no? Dice, todos los cuerpos están quietos, salvo que se les aplique una fuerza que los haga poner en movimiento. Y él dio el ejemplo de un carro con un caballo. El carro anda, se mueve mientras el caballo hace fuerza. En el momento que el caballo para, el carro se para. Y uno dice, sí, irrefutable, ¿no? El caballo y el carro paran cuando el caballo deja de hacer fuerza y se empiezan a mover cuando vuelve a hacer fuerza. Bueno, es un error, pero parece que es lo lógico, pero no es. Después de miles de años después de Aristóteles, apareció un hombre llamado Isaac Newton que dijo, no, eso está mal. Y él dijo al revés, todas las cosas están en movimiento, salvo que una fuerza se les aplique y las detenga. Y uno dice, pero pará, no es así. Newton, estás equivocado, no está todo en movimiento. Yo no veo que esté todo en movimiento. Y él dijo, sí, está todo en movimiento. Hasta que vos le apliques una fuerza y lo detenga. Y él, basado en ese, digamos así, en ese enunciado, elaboró toda la explicación de por qué se mueven los planetas y se resolvió ese asunto. Y a partir de Newton comienza lo que se llama la ciencia moderna. Es un antes y un después. Porque otra vez, lo que parecía una causa en realidad era un efecto y viceversa. Exactamente al revés. Y al final, bueno, vino el tercer periodo de avance de la física fue cuando apareció Einstein y aportó todavía más conocimiento y había más avance técnico para medir esas cosas. Y bueno, y hemos avanzado un montón, ¿no? Y Einstein reflexiona correctamente, diciendo la verdad, tenía razón Newton, nos estamos moviendo todos, no solo nos estamos moviendo todos, nos estamos moviendo a una velocidad vertiginosa, porque en este momento yo estoy viajando junto con ustedes porque estamos sobre esta Tierra y la Tierra está girando a una velocidad tremenda sobre su eje y a su vez alrededor del Sol, y estamos todos volando como si estuviéramos en una nave espacial. Lo que pasa es que mi computadora vuela junto conmigo, lo mismo mi escritorio, el micrófono, todo. Entonces, como estamos todos, digamos así, en esta misma nave llamada planeta Tierra, a nosotros no nos parece que nos estamos moviendo, pero nos estamos moviendo, y mucho, y muy rápido. Y eso cambia todas las interpretaciones. Bueno, eso es un ejemplo que para mí es muy valioso pensando en esto. Cuando la ciencia se niega por dogma, por sus presuposiciones, a admitir no solo que Dios existe, lo cual ya es un suicidio intelectual, decir que Dios no existe solamente por prejuicios, cuando este mundo es el mundo de Dios, ya no lo puedes entender. Más cuando el libro de Proverbios dice que todo este mundo fue creado con la sabiduría de Dios. Con eso fue creado este mundo. Y vos decís, no, Dios no existe. Entonces ya no te quedás sin elementos para interpretar bien este mundo, cuando sacás a Dios del cuadro. Pero también saca del cuadro lo que la Biblia dice que es nuestro ser interior, que tiene alma, tiene espíritu, por decir, tiene corazón, tiene mente. En el sentido no mente, la ciencia habla de mente como si fuera el cerebro, en el sentido otra vez, un lugar inmaterial donde se comanda todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Al sacar eso del cuadro, bueno, por más ciencia que sea y por más avances que haya en muchos otros aspectos, en este particular aspecto de la ciencia se está errando. Hasta que algún día, no sé, lo veremos en el cielo o quizás algún día aparezca un Einstein o un Newton que diga, no, muchachos, toda nuestra interpretación del ser humano es un error enorme porque hemos dejado de lado este aspecto inmaterial por nuestra soberbia de creer que si yo no lo puedo medir no existe. Y por los prejuicios, ¿no?, que tienen contra Dios. ¿Sí? Bueno, solo para aclarar eso, yo siento que de nuevo, como dije la semana pasada, siento que en estos temas, en el mundo evangélico, tenemos que persuadir a muchas personas porque no están convencidas. Y a pesar de todo lo que yo diga hoy, lo que dije antes, lo que se pueda leer y todo, muchas personas van a seguir
abrazando el modelo no bíblico, y eso trae sus consecuencias, ¿sí? Entonces la pregunta es, acuérdense de la historia de esta mujer que leí al principio de Julieta. ¿Está enferma esa mujer? ¿Realmente tiene una enfermedad? ¿La persona que está deprimida tiene una enfermedad o no es una enfermedad? ¿Sí? La angustia, la tristeza, ¿es una enfermedad? ¿La ira es una enfermedad? ¿Sí? ¿Son enfermedades realmente? ¿Las adicciones son enfermedades? Bueno, en la visión materialista, como dijimos, un cerebro sano, perdón, un cerebro que está sano, está funcionando bien, la química está bien, todo está en orden, produce sentimientos felices, pensamientos agradables, buen comportamiento. Pero si el cerebro empieza a funcionar mal, o sea, funciona mal, empieza a descomponerse, como un auto que, no sé, le falla el carburador, digamos, entonces los sentimientos, pensamientos y comportamientos son negativos, ¿sí? Es decir, el problema está en el funcionamiento del cerebro, sería la interpretación materialista, ¿sí? En cambio, la interpretación bíblica de todo este asunto sería que el dolor emocional, según la perspectiva bíblica, ¿verdad? El dolor emocional es un signo de que algo anda mal en la persona interior, ¿sí? La causa está acá. Esto solamente es un efecto, ¿sí? Cuando yo tengo una angustia muy grande, estoy luchando mucho con la ansiedad, algo no está bien en mi ser interior. Algo no está bien en mis conceptos de Dios, en mi relación con Dios, en mi interpretación de los asuntos que me pasan. No lo estoy manejando como Dios quiere. Y me está produciendo este problema emocional, digámoslo, ¿sí? Es un signo de que algo anda mal. No es una enfermedad. No es una enfermedad. Al contrario, nuestros sentimientos funcionan bien, porque están haciendo justamente lo que Dios quiso que hagan, lo que Dios diseñó para que hagan, que es indicarme que algo está mal en mi corazón. Si sobre toda cosa guardada debo guardar mi corazón porque de él mana la vida, pero mi corazón es algo inmaterial, es algo invisible que yo no puedo verlo con claridad, ni lo puede detectar la ciencia. Entonces Dios en su sabiduría nos dejó un sistema de sensores, digamos así, para que se pueda uno descubrir que algo no está bien en ese corazón tan insondable. Y esas son las emociones. Cuando mis emociones no andan bien, o sea, no andan bien en el sentido que hacen lo que tienen que hacer. Cuando mis emociones no son las que a mí me gustan, cuando son desagradables, cuando son molestas y me producen dolor, es porque algo está mal en mi ser interior. Eso es lo que es. No la química del cerebro. Está funcionando bien la química del cerebro, porque produce justamente esas sustancias químicas que son desagradables, pero que tienen que ser producidas justamente para que vos y yo detectemos que algo no está bien, ¿sí? Esas emociones nos están mostrando que tenemos un problema, ¿sí? Eso es lo que es. Imagínate que vos tenés un dolor estomacal, un dolor abdominal en el bajo vientre, digamos, tenés un dolor abdominal, y imagínate, vos no lo sabés, pero imagínate que lo que tenés es apendicitis. Pero vos no vas al médico a que te hagan ver si tenés apendicitis, sino que tomás calmantes para que no te duela más. Lo que estás haciendo no es solucionar el problema, es solo estás aplacando esos síntomas, pero la verdad es que tenés que ir al médico para que te saquen el apéndice, porque eso se puede agravar. Es exactamente eso, o sea, la ciencia lo que está diciendo de alguna manera es que ese dolor o ese problema químico que te está pasando en el cerebro, ese es el problema. Y no, ese es una consecuencia de lo que, un efecto de las cosas que vos decidiste o que vos pensaste, o tus motivaciones, etcétera, lo que te está pasando en el corazón. Ese es el problema de verdad. Y afectar o atacar el cerebro es lo mismo que tomar calmantes y no resolver el problema, o lo mismo, como dijimos la semana pasada, romper las luces del tablero de tu auto que te indican que tenés que ponerle aceite, pero vos no le pones aceite, porque el problema para vos es el sensor y querés que el sensor ya no te moleste. Entonces, no sé, tomás alcohol, tomás medicamentos, aplacás toda esa angustia, aplacás la ansiedad, te sedás, te tranquilizás, pero no atacás nunca el verdadero causa de esos problemas, sino solamente los síntomas, ¿sí?
por supuesto. Después, cuando empiezan ustedes a hacer preguntas, me doy cuenta ahí que me faltó balancear, ¿no? Por supuesto que a veces el cerebro funciona mal, pero son contados los casos, ¿sí? A veces, por ejemplo, la persona tiene Alzheimer, algo no está funcionando bien en el cerebro. Hay situaciones, y hay situaciones a veces que este sistema nervioso no funciona bien, por ejemplo, las hormonas no están andando como debieran, entonces tenés que hacerte un chequeo con cómo está tu tiroides, etcétera, todo el sistema hormonal, ¿sí? A veces pasa, pero coincidimos todos, yo creo que todo en este modelo materialista hay un abuso muy grande de prescripciones médicas sin llegar realmente a chequear si es realmente un problema de que está funcionando algo mal en el cerebro. De pronto tenés un tumor, nos ha pasado, bueno, estamos viviendo eso en nuestra iglesia, una preciosa mujer que vino a nuestra iglesia, le han descubierto un tumor, ahora se lo quitaron, pero le estaba afectando, la parte motriz, parte del habla, etcétera, ¿no? Y bueno, alguien de su trabajo vio un comportamiento extraño, gracias a Dios, ¿no? Un compañero de trabajo vio un comportamiento extraño y le dijo, y dice, no, no, sí, sí, de verdad, existe esto. La persona no se dio cuenta. Y fue al médico y sí, tenía un tumor que le estaba afectando ciertos comportamientos. Bueno, son situaciones posibles a veces. Lo que debería hacer la medicina es hacer esos estudios para descartar esas posibilidades. A veces lo hacen, a veces no. Y lo que nosotros como consejeros bíblicos deberíamos hacer es también mandar a una persona al médico para hacer todo tipo de chequeos para ver si es posible que haya una causa verdaderamente donde el cerebro está dañado o algo del sistema nervioso que incluye también las hormonas, ¿no? Pero si eso no está bien, bueno, tenemos que evaluar si no hay un tema en la conducta de la persona, de la cual es responsable, en sus pensamientos, sus decisiones. La conducta sería el área de las decisiones, ¿no? Las motivaciones, etcétera, ¿sí? ¿Para qué sirven entonces las emociones? Bueno, para advertirnos. Es un sistema de advertencia, para descubrir lo que está pasando en nuestro corazón. Yo digo, tengo una comunión espectacular con Dios y me paso un día consumido por la ansiedad y me doy cuenta que estoy ansioso, considerando la ansiedad como una emoción. Bueno, entonces, o tengo ataques de ira, y yo digo que estoy re bien con Dios, y tengo ataques de ira. Yo tengo que ser sincero conmigo mismo y decir, no, yo no estoy tan bien con Dios. Algo no está bien, porque a mí hay situaciones que no las puedo manejar, me desbordan. Entonces algo está mal en mi corazón, algo no entendí de la Biblia o no estoy aplicando bien. Este, Necesito seguir creciendo, etcétera, ¿sí? No estoy amando a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza y con todo mi corazón, si estoy constantemente ansioso sobre el futuro. Es evidente que no he llegado a confiar lo suficiente en Dios. Entonces tengo que seguir aprendiendo de Dios para amarlo más, como Él me pide. Y eso lo sé por mis emociones, ¿sí? Es muy importante entender, ese es el lugar apropiado de las emociones. No existen las emociones para guiarnos ni para gobernarnos. Muy interesante estudiando hace poco sobre las emociones de Jesús. Para mí muy revelador ver a Jesús en el huerto de Getsemaní y en toda su pasión, realmente él como hombre deseando que no le sucediera eso y teniendo él como Dios el poder para evitarlo, no se dejó guiar por sus emociones. Sus emociones le decían, no, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él no permitió, y nos dejó un hermoso ejemplo, no permitió que sus emociones gobernaran sus decisiones. No existen las emociones, no fueron dadas por Dios para guiar nuestra vida. Eso nos lleva a un desastre. Es solo para indicarnos, como un tablero de control, para indicarnos que algún cambio debe hacerse, ¿sí? Tampoco existen para que las amortiguemos o las ignoremos, rompiendo la luz o sedándonos, ¿no? Tomando medicación para no pensar, para poder dormir, para no despertarnos de noche. Si yo me despierto de noche por la ansiedad y no puedo dormir por la ansiedad, algo no está bien en mi corazón. Y si yo me apresuro, porque es de venta libre en nuestro país, a tomar ansiolíticos para poder dormir bien, probablemente lo que logre es que continúe el resto de mi vida sin arreglar problemas de mi corazón, porque ya no me molesta más este tema y duermo lo más tranquilo, pero no estoy bien, algo no está bien, ¿sí?
y la emoción me estaba advirtiendo y yo no la quise oír, ¿sí? No la quise oír, y eso está mal, ¿sí? Las emociones nos ayudan a entender qué es lo que está pasando dentro nuestro, ¿sí? Las emociones hay que escucharlas, o sea, hay que dejar que nos hablan de esa forma, haciéndonos sentir mal, haciéndonos sentir incómodos, ¿sí? De distintas maneras, ¿sí? Con tristeza, con ansiedad, con ira, ¿sí? Con amargura, etc. Y eso nos debe llevar entonces a tomar cartas en el asunto, digamos, como decimos, ¿sí? A agarrar el toro por las astas. Claro, si esas mismas emociones han llegado al punto de debilitarme, que siento que no tengo fuerzas para actuar, bueno, ojo también, porque están todas las condiciones dadas para que todo eso se transforme en un círculo vicioso, porque por causa de que no tengo energía, porque las emociones me están drenando las energías, no atiendo lo que debo atender y más se agrava el problema, y más se agrava, y más se agrava. Y ya siento como que tengo una enfermedad incurable, ¿no? Bueno, en esos casos necesitamos que alguien nos ayude, pero alguien que tenga una visión clara de lo que le dice la Biblia, que nos ayude a hacer lo que debemos hacer, según Dios nos manda, ¿sí? Y por supuesto, el gran consejero, el gran ayudador de nosotros es el Espíritu Santo, ¿sí? Y está allí para ayudarnos, para darnos las fuerzas que no tenemos, etcétera, ¿sí? Bueno, importancia de todo este asunto, ¿no?, que estamos diciendo, la importancia de ver el cuadro de esta manera, ¿no?, como estamos diciendo, de entender la visión bíblica e incluir en la ecuación, digamos así, nuestra persona inmaterial. El entender que somos espíritu y cuerpo, no solo cuerpo, ¿sí? Nos ayuda de nuevo a diagnosticar apropiadamente y a buscar soluciones reales, ¿sí? Cualquier solución que deje afuera lo espiritual no será una verdadera solución, porque sí somos espirituales, y de ahí mana la vida, ese es nuestro verdadero ser, lo espiritual, no lo físico, sino la parte inmaterial. Tremendo que nosotros cristianos ciegamente digamos así, nos dejemos caer, nos caigamos en los brazos de la medicina secular, pretendiendo que ellos nos pueden arreglar todos estos asuntos que dejan afuera lo espiritual. Y de esa manera entonces dejan afuera lo que realmente nosotros somos. Y no arreglamos nuestros asuntos. Tremendo. Si todo es por la química, los desbalances químicos en el cerebro, entonces no somos culpables de lo que hacemos. La enfermedad es el problema. No yo, no mis decisiones, no mis pensamientos, no mis motivaciones, sino es una enfermedad, algo que se desbalanceó. Y entonces, fíjense ustedes, si la enfermedad es el problema, yo no soy culpable de nada. Y si no soy culpable, yo no necesito un salvador, ni lo voy a buscar, ¿sí? Y eso es un problema. Si ya somos cristianos, porque algún día reconocimos que necesitamos un salvador, pero en la mitad de nuestro camino, por no saber manejar bíblicamente nuestros problemas, hemos caído en la trampa de este modelo materialista de enfermedad, digamos. Bueno, sin querer llegamos a un punto que también parece que ya no necesitamos más un salvador, porque no tenemos que hacernos cargo de nada, porque no es culpa nuestra, es culpa de la química. Y el salvador pasa a ser la química de los antidepresivos, no sé, de la medicina, de los medicamentos. ¿Sí? Un problema, ¿no? Tremendo. De nuevo, en forma de gráfico. ¿Sí? Según la Biblia, el diagnóstico bíblico, perdón, el corazón es el que piensa y decide, ¿sí? Eso, por supuesto, produce pensamientos que son registrados en el cerebro, ¿sí? ¿Está bien? Probablemente el corazón, bíblicamente, no sabemos dónde se aloja, de pronto no tiene ni un lugar donde se aloja, pero no es el corazón de carne, probablemente sea en el cerebro eso, no sé, donde pensamos es en el cerebro. Pero de nuevo, como algo aparte de la parte material del cerebro, que sería la materia gris, ¿no? Eso es material. Bueno, esta parte inmaterial es la que piensa y decide, que a su vez registra cambios químicos, reacciones, pulsos eléctricos, porque un electroencefalograma lo que mide son pulsos eléctricos en el cerebro, ¿no? Mientras pensamos. Y cuando estamos dormidos,
Hasta los relojes hoy en día inteligentes saben en qué momento estamos durmiendo profundamente y en qué momentos no, porque pueden medir actividad cerebral, digamos así, la actividad eléctrica dentro de nuestro ser. Impresionante. ¿Sí? Y esos, bueno, queda de alguna manera esos pensamientos, decisiones, etcétera, son registrados en el cerebro, ¿sí? Y otros responden a estos pensamientos y decisiones, ¿sí? O sea, los pensamientos y decisiones afectan a otros, terminan afectando a otros, ¿sí? Y en esa interacción nuestra con otros, y aún con nosotros mismos, con las situaciones, etcétera, somos responsables, ¿sí? De esas interpretaciones y las decisiones que tomamos de acuerdo a ellas, somos responsables. Y entonces, si somos responsables, somos culpables delante de un Dios santo si esas decisiones que hemos tomado basadas en nuestros pensamientos fueron las que Dios no quería o no indicaba. Si son contrarias a lo que Dios ha revelado, somos culpables. Y si somos culpables, entonces necesitamos perdón, necesitamos la cruz de Cristo. ¿Sí? En el diagnóstico bíblico así es. Y es la manera, gracias a Dios, que tenemos ese recurso de nosotros resolver muchos de nuestros problemas, de esta responsabilidad que tenemos hacia muchas de nuestras decisiones erradas que hemos tomado. Podemos arrepentirnos, tenemos la cruz de Cristo, tenemos el perdón de pecados y tenemos la posibilidad siempre de volver a hacerlo de nuevo mejor, como debe ser. Arrepintiéndonos, abandonando, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Los confesamos, nos arrepentimos, nos apartamos y hacemos lo que es correcto y nuestros sentimientos van a cambiar. Lo vimos la semana pasada. Dios le dice a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Y por qué te has enardecido? ¿Por qué te has puesto así ya que ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, dice. Claro que sí. ¿Sí? El diagnóstico materialista no es lo mismo. Tenemos pensamientos negativos y dañinos por causa de un desbalance químico o por genes defectuosos, un problema genético. ¿Sí? Ponele, mi padre era alcohólico, entonces yo soy alcohólico y tengo ese problema y no me voy a curar nunca, es una enfermedad, etc. ¿no? Y entonces actuamos guiados por esos pensamientos. Eh, Hay un libro muy famoso de esta visión materialista, me acordé ahora, que se llama El gen egoísta. El gen egoísta. Tremendo. Como si fuera un problema genético, ¿no? Estas decisiones morales que tomamos. Todo químico o genético, ¿sí? Pero lo genético de alguna manera tiene que ver con lo químico. Tengo una predisposición a tomar alcohol porque mi padre tomaba alcohol, entonces mis células nacen ya con esa sed de alcohol, digamos así, ¿no? Lo cual puede ser, no lo niego, pero la decisión de tomar alcohol es una decisión responsable de la cual de pronto sí puede pasar que si yo soy padre y nieto de alcohólicos, puede pasar que en mi caso sea una debilidad con la cual tengo que luchar más que otra persona que no tiene ese problema. Pero la decisión de tomar o no tomar la tomo yo en mi corazón, según el modelo bíblico. Según el modelo materialista, no. Es la química que me hizo hacerlo, ¿no? Y entonces actuamos guiados por esos pensamientos, pero no somos responsables. No lo podía yo resistir porque no hay un ente, no hay un mando de control en mi ser llamado alma o conciencia, no existe eso, ¿sí? Y entonces si no somos responsables, no somos culpables delante de un Dios santo, y entonces no necesitamos, claro que no necesitamos la cruz de Cristo. Son modelos opuestos, como decimos, ¿sí? ¿Se entiende? Dos conceptos más, ¿no? Este modelo de enfermedad, llamar enfermedad a estos problemas o este dolor emocional, da un alivio, da cierta, no sé, cierta sensación de comodidad, es una comodidad en definitiva. Creer que tenemos una enfermedad al principio nos alivia porque pone la responsabilidad fuera de nosotros. No es mi culpa, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué culpa tengo yo de esto que me pasó, de la química? No sé cómo pasó, pero me empezó a pasar este desequilibrio químico. Que se me diga a mí que mi sufrimiento es resultado de mis pensamientos y las elecciones que yo tomé usando esos pensamientos, y entonces yo soy parte del problema, no es fácil de aceptar eso, es muy difícil de asumir. Es la verdad. Que yo diga, bueno, tenés razón, yo soy culpable de estar así. No todos somos capaces de admitir eso.
parece que es muy doloroso, realmente es algo muy fuerte. Y entonces este modelo de enfermedad produce como una sensación de alivio. Ah, bueno, gracias, doctor. Yo pensé que era todo culpa mía. No, querido, no, ¿qué vas a hacer culpa tuya? Si esto es algo que le pasa a muchas personas. Esto sucede nomás, como decimos de esta señora, ¿no? Que el doctor le dijo, cuando llorás de golpe y te agarra tristeza, eso es una enfermedad. Aunque no tuvieras ningún problema, te podría estar pasando. Le agarra a algunas personas. Y entonces te dan estadísticas. Bueno, el 30% de las mujeres adultas de esta edad, si así, con hijos adolescentes y con un trabajo, etcétera, son propensas a tener depresión. Te agarra. Y uno dice, ah, wow, qué bueno, qué interesante. Y da un alivio. ¿Sí? Pero al final, eso es un problema. ¿Sí? Al final, lo que parecía un alivio al principio, porque la responsabilidad no era nuestra, estaba afuera, al final produce más angustia. Porque al final te das cuenta que estás atrapado otra vez en que se encuentre la cura para eso, las medicinas. Miren, y esto el libro este lo desarrolla más adelante, las medicinas que existen hoy para, por ejemplo, curar la depresión, realmente no la curan. Muy pocas personas tomando solo medicina dejan la depresión. Muy pocas. La mayoría de las medicinas no son efectivas porque solo atienden los síntomas y no las causas. Y entonces al final pasan o sea, fuiste al médico y te dijo, no, no es una enfermedad. Mire, toma esta medicación y se va a arreglar el desbalance químico. Pero como el problema no es el desbalance químico, no se va a arreglar, porque no tiene nada que ver. Lo que va a lograr, sí, al principio parece que sí, tenía razón el doctor, porque ya no me siento mal. Claro, no te sentís mal porque están interfiriendo todo este sistema y entonces ya los síntomas ya no los sentís. Es como decir, wow, qué bueno, ya no se me prende la luz roja del auto. No, pero lo vas a fundir porque nunca le pusiste aceite. Al principio decís, qué lindo, este mecánico es un fenómeno. Mirá, un ratito me arregló todo, ya no se prende la luz. Ya no me dice más que tengo que chequear, ya se arregló todo. No, no se arregló nada. Se va a fundir si no lo arreglas de verdad. Y así es lamentablemente este modelo. Produce alivio al principio, incluso no solo en vos, sino en tus seres queridos cercanos, tu marido que estaba preocupado por vos, que te veía triste, te veía llorando, que veía que te la pasabas en la cama y ahora te ve más normal, no te ve tan angustiada, tan ansiosa. Dice, qué bueno, qué bendición. Pero el problema nunca se arregló. Y la depresión la mayor parte de las veces no te la sacan nunca. O te la reemplazan por otra forma de vida que es inferior a la que tenías antes de tomar la medicación. Y otro aspecto negativo muy interesante es que al acogernos, digamos así, a este modelo de enfermedad y con la solución en la medicina, sin querer nos perdemos uno de los temas principales de la Biblia. Y es que Dios permite que su pueblo viva victoriosamente, incluso bajo circunstancias muy difíciles, haciendo, digamos, echando mano de su poder y de su gracia. ¿Sí? Es un tema precioso de la Biblia, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Déjenme rápidamente pasar por estos pasajes. Dice, Él redimirá, es un ejemplo solo de un montón de salmos. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Tremendo, Dios oirá y los quebrantará, etc. Tremendo el tema recurrente en los salmos de personas quebrantadas delante de Dios, que buscan a Dios y caminan con el Señor, y el Señor los sostiene en medio de su debilidad. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios está obrando en nosotros. Dios nos está dando fuerzas para hacer lo que naturalmente no podemos. Pablo dice más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos fortalece en nuestra debilidad. Al final del mismo capítulo 4 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hablando de aspectos materiales, pero en todo sentido así es en la Biblia. El Señor está para gloriarse o engrandecerse a través de nuestra debilidad, justamente. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y bueno, aquí en 2 Corintios Pablo todo el tiempo se muestra como un hombre abatido, un hombre desanimado, un hombre cansado, golpeado, pero sigue adelante y sigue adelante porque Dios lo sostiene.
Y eso es algo hermoso de la vida cristiana, un aspecto maravilloso, el que nos enseña la Biblia, ¿sí? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, ¿sí? El Señor hace que tengamos esa fuerza. El Señor hace, por medio de su gracia, nos provee lo necesario para obedecerlo y seguir adelante, ¿sí? Segunda Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, o sea, para vivir la vida piadosa. Algunas Biblias traducen todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa, a la vida y a la piedad, a vivir la vida que Dios nos pide vivir. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermoso. Se me ocurre un pasaje más, Hebreos capítulo 13, al final, cuando la doxología, ¿no? Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Anoten este, Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. El Señor nos hace aptos. El Señor, por medio de su gracia, nos da la fuerza para hacer lo que Él nos pide hacer, ¿sí? Para que hacer lo que le es agradable delante de Él. Esa es, de alguna manera, la esencia de la vida cristiana. Es hacer algo que en realidad no podemos nosotros. Y nos produce una sensación casi permanente de no alcanzar, de no llegar en nuestras fuerzas, de que no somos capaces. Y aún eso es hasta sano. Es hasta sano que nosotros fracasemos cuando hacemos las cosas en nuestra fuerza y nos sintamos abatidos. Porque eso produce la humildad que necesitamos para buscar a Dios, para descansar en Dios. Cuando recurrimos a este tipo de medicinas, sin haber descartado que tenemos realmente un problema físico en el funcionamiento de nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo en definitiva es evitando el camino angosto, por decir así, este camino tortuoso, difícil, que el Señor quiere que caminemos con su poder y su ayuda, ¿sí? El modelo de enfermedad causa más problemas de los que resuelve. Y finalmente, solo mencionar, después lo vamos a desarrollar en otra clase, qué interesante esto, de nuevo en lo que habíamos mencionado, el problema está aquí, en nuestra persona interior, no en el cerebro, no en el cerebro, ¿sí? La manera de cambiar nuestra persona interior es, por supuesto, renovando la mente, con la palabra de Dios, ¿sí? Déjeme solo el último pasaje, dice, bueno, dos pasajes, no el último, dos. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, y útil, esta palabra es muy linda, útil, produce un efecto, es útil, produce una solución, ¿sí? No es en vano tener las escrituras, estudiarlas, leerlas y dejar que ellas nos impacten. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto algunos han descrito, estos 4 pasos, es la dinámica del cambio bíblico. Por medio de estas 4 funciones de la palabra de Dios, Dios nos cambia. Nos enseña el error, nos enseña la verdad, mejor dicho, lo que está bien y lo que está mal, nos enseña las escrituras, nos redarguyen, es decir, nos muestran cómo está nuestra vida en relación con su verdad. Nos muestran el error, la falla, ¿sí? El errar, el pecado es errar al blanco, el desvío, digamos así, la transgresión. Nos corrigen, ¿sí? No nos dejan solo viendo el error, sino nos muestran cómo volver a la senda y luego nos instruye, nos entrena, es la idea de instruir aquí, diferente a enseñar, nos instruye, nos entrena para que cada vez, a medida que crezcamos, nos desviemos cada vez menos de ese estándar correcto que Dios ha establecido para nuestra vida en esta tierra. Y dice acá, este es el propósito final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Acá la idea es completo, ¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra. Y enteramente, bueno, todo este versículo 17, la forma que está en el original, lo que subraya es la suficiencia de la Biblia, ¿sí? No necesitamos algo extra, la Biblia es capaz, ¿sí? Y el último pasaje que decíamos, bueno, acá, a ver, yo pensé que había puesto dos hiperlinks, sí.
dice Pablo a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambio, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Acuérdense lo que hablamos de la parte inmaterial, corazón, pensamiento, entendimiento, ¿sí? Nosotros renovamos nuestra parte inmaterial con las Escrituras. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como hemos visto, ese cambio de pensamiento, de entendimiento de nuestro ser interior es por la palabra de Dios, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer. Y bueno, solo un comentario final antes de salir de acá. Qué interesante en este modelo que nosotros proponemos desde este instituto aquí en IBI Carapachay y desde IDEAR, es que los pastores debemos ante todo ser expertos de la palabra y procurar predicar expositivamente, porque la Biblia es la que produce los cambios. Cuando en una iglesia el centro de todo lo que se hace es la buena enseñanza, la buena predicación, cada vez se hace menos consejería, de manera personal, porque las personas vamos cambiando. Al ponernos bajo la autoridad de Dios, que es la autoridad de su palabra, y dejar que su palabra mande en nuestras vidas, la palabra empieza a hacer cambios en nuestra visión del mundo, en nuestra manera de manejar los asuntos, los problemas, etc. Y eso empieza a producir, como consecuencia, al cambiar la persona interior, al enderezar la persona interior, empieza a producir, por supuesto, efectos en nuestro química, si se quiere, usando esta terminología, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Todo se empieza a acomodar. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y querés estudiar la Biblia de manera más seria y profunda, te invitamos a visitar nuestro seminario online, IDEAR Expositores, en www.idearexpositores.com.